Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy Sergio y hoy vengo a hablaros sobre el chamanismo, como habéis visto en la presentación. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Vale. Bueno, pues, ¿cómo empezar? Que ahora está muy de moda o se habla mucho sobre el chamanismo, lo vemos por muchos sitios. Yo os voy a contar un poco lo que es mi perspectiva desde el camino que he venido recorriendo, lo que he conocido, lo que me ha aportado y cómo se utiliza esta herramienta también para facilitarnos lo que viene a ser nuestro camino de vida, para seguir evolucionando, para seguir creciendo y para seguir expandiéndonos. Entonces, bueno, en esencia el camino, el chamanismo en sí, es un camino de vida, es una filosofía, porque una vez que lo inicias te vas dando cuenta de que es un trabajo diario, que es un reconocimiento de uno mismo. El camino siempre es hacia adentro, porque es hacia adentro donde nos podemos encontrar, donde nos podemos ver a nosotros mismos y al mismo tiempo donde vamos a encontrar todo aquello que necesitamos para gestionar nuestra realidad y hacer los cambios que son propicios para ella. Entonces, bueno, a lo largo de todas estas sendas vamos recorriendo diferentes aspectos de nuestra naturaleza. ¿Qué ocurre? Que el ser humano en sí está compuesto por muchos aspectos, no solo somos una cosa, somos muchas pequeñas cosas que componen una unidad. ¿Qué es esta unidad? Nosotros. Tenemos nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de fluir en la vida, y es sobre todos estos temas sobre los que vamos trabajando y sobre los que nos vamos a ir encontrando a nosotros mismos. Por ejemplo, vemos mucho el uso del ritual, vemos mucho el uso de ciertas herramientas que nos ayudan en el desarrollo. ¿Por qué? Porque a través de esas herramientas nosotros nos estamos conectando a esa parte de nosotros mismos. Estamos entreteniendo a nuestra mente para conectar con algo que está más allá, que es nuestra alma, que es nuestra esencia, que al final es de lo que se trata, de poder conectar con lo que somos, con nuestra verdad y con lo que hemos venido a hacer aquí para poder fluir en ello y así de esta manera poder encontrarnos y poder vivir nuestra vida de una forma abundante, ¿no? Que la abundancia no es solo la economía, la abundancia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de sentirnos plenos, de sentirnos rebosantes en las amistades, en el amor, en la pareja, en todos los aspectos, ¿no? En la economía también, evidentemente. Entonces, bueno, os voy a hablar un poquito primero de estas sendas y los que tengáis un poco de contacto, habréis oído hablar sobre el sanador, el guerrero, el maestro y el vidente. ¿Quién es el sanador? ¿O qué hacemos al conectar con esa capacidad de sanar que tenemos los seres humanos? Porque al final todos los seres humanos somos sanadores. ¿Por qué? Porque todos nos podemos sanar a nosotros mismos. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través del reconocimiento de aquello que nos limita, aquello que nos supone un bloqueo, un obstáculo en nuestra vida. Al reconocer y al tomar conciencia de esto, lo que vamos a generar ya es una acción, un pensamiento y vamos a poder diseñar una forma diferente de movernos para empezar a transformar todo eso que hemos hecho por inercia y que nos ha llevado a quedarnos estancados en un bucle, en una situación determinada, para poder empezar a hacer algo diferente. Y desde ahí empieza esta sanación, porque nos vamos liberando de todas esas cargas que genera el miedo, por ejemplo, la ira, la rabia, la frustración, que son esas emociones que hemos ido acumulando, nos hemos ido quedando dentro y al final es lo que nos ha ido enfermando. Entonces, por eso todos tenemos esa capacidad de sanar, porque todos tenemos la capacidad de transformarnos desde dentro para que se vea el resultado luego en el exterior, en nuestra vida, en nuestro día a día. Cuando hablamos, por ejemplo, del guerrero, no estamos hablando de la lucha, es algo totalmente diferente. Estamos hablando de salir de ahí, porque el conflicto al final lo tenemos con nosotros mismos. Lo proyectamos sobre el exterior, sobre las personas que nos rodean, ¿no? Esto yo lo cuento mucho en las terapias o en los cursos. Es más fácil proyectar en otro aquellos que nos cuesta ver de nosotros mismos o aquello que no queremos aceptar de nosotros mismos. Entonces, responsabilizamos o culpamos a otros y lo vemos en ellos por no reconocerlo en nosotros.
Entonces, al trabajar este arquetipo del guerrero, ¿qué estamos haciendo? Estamos saliendo del conflicto personal, porque muchas veces, si nos paramos a pensar, lo que ocurre es que la lucha es conmigo. ¿Por qué? Porque quiero hacer una cosa, pero pienso en otra. Luego, al final, acabo actuando de forma diferente y ahí estoy generando una serie de una distorsión, unas disarmonías que lo que hacen es que mi vida atraiga eso. Si yo no vivo en coherencia, si yo no actúo en coherencia con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago, voy a generar eso en mi realidad. Por eso es importante adentrarnos aquí a través de nuestras relaciones, en vez de usar al otro para proyectar o culparle, poder verlo como un espejo que me está mostrando lo que yo por mí mismo no veo de mí, reconocer eso en mí y como sanador empezar a transformarlo. Luego también tenemos la parte o la senda del maestro. ¿Qué es el maestro? Es la conexión y la capacidad que tenemos de entrar en nosotros mismos y expresar nuestra verdad, nuestra propia sabiduría, porque dentro de todos nosotros hay un ser sabio, porque nuestra alma tiene toda esa conciencia, tiene todo ese conocimiento. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entrar dentro de nosotros, escucharnos y después ver qué es lo que nos pide nuestra alma que hagamos, para poder así empezar a también mostrar esta maestría y compartirla con el mundo para sentirnos realizados. La senda del vidente, por ejemplo, es una senda en la que no se trata de ver el futuro o ver el pasado, se trata de ver más allá de lo aparente, de ver todo aquello que está oculto a los ojos físicos. Y no hablamos solo del mundo espiritual, hablamos, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, de ese amigo o esa amiga que nos está diciendo que está bien y nosotros en su cara vemos que no es así, que está mal. Esa es la capacidad de visión, no solo ver el futuro o el pasado, como decía. Y todos tenemos eso. ¿Qué pasa? Que para desarrollarnos en estas conciencias, porque al final son 4 estados de conciencia en los que el chamán, en su camino, en su desarrollo, va creciendo y se va expandiendo. Y asimismo se va nutriendo para luego poder nutrir a otros y acompañar a otros en su camino. A ver, cuando hablamos de la conciencia, hablamos de esa capacidad que tenemos de estar conectados a nuestro espíritu. En esencia, nosotros venimos aquí, tenemos un cuerpo físico y en este cuerpo físico entra el alma, que está en conexión con el espíritu. Y el espíritu es inmenso en su sabiduría porque es parte de la fuente, está conectado a la fuente. Y desde ahí, al conectar con nosotros mismos, es donde vamos a conectar con toda esta conciencia, con estos arquetipos del sanador, del guerrero, del mago, etcétera, etcétera. Si nos paramos a pensar en todas las culturas a lo largo de todo el globo terráqueo, hay chamanes, ya tengan otros nombres, como pueden ser a lo mejor en la cultura celta los druidas, o en cualquier cultura, cualquier otro nombre que se le dé. Aquí, por ejemplo, en la península, en España, se las llamaba brujas, a las chamanas, que eran mujeres medicina. ¿Por qué? Porque al final también el chamán trabaja con la naturaleza. La naturaleza es un reflejo de lo que somos nosotros. Hablamos, por ejemplo, de los elementos, que se trabaja mucho con ellos en chamanismo. Si nosotros los vemos en el planeta, cómo se expresan, cómo se materializan, los entendemos como el fuego, como el aire, como el agua o como la tierra. Pero se nos olvida que nosotros también somos ese aire, ese agua, esa tierra y ese fuego. ¿Qué ocurre? Que en nosotros, en nuestra naturaleza humana, se expresa de forma diferente. ¿Por qué? Porque no tiene la misma estructura, no tiene la misma composición. En esencia es lo mismo, pero se materializa de forma distinta. Cuando hablamos de la tierra, estaríamos hablando de nuestro cuerpo físico, de nuestra parte tangible, de aquello que nos da solidez, pero no hablamos solo de esa parte física o tangible, hablamos también de nuestra capacidad de actuar, porque en los actos nosotros estamos diciendo al universo qué es lo que queremos. De ahí la importancia de actuar siempre en coherencia, porque si yo actúo en coherencia, el universo lo que me va a dar es lo mismo. Por eso, por ejemplo, el elemento tierra en nosotros se manifiesta y se materializa así. El elemento agua es nuestra capacidad de fluir en la vida,
de fluir con nuestras emociones, que al mismo tiempo se expresa a través de nuestra sangre, porque el agua es también lo líquido, igual que la tierra es lo sólido. Entonces, si nosotros aprendemos a mirar cómo está en nuestro cuerpo, en nuestra vida, este elemento, vamos a ver si fluye, por ejemplo, el agua, si tengo problemas de riego sanguíneo, qué está ocurriendo con mi forma de fluir en la vida, si mis emociones están estancadas, sería como unas aguas que están estancadas. ¿Qué pasa? Que al final se enferman esas aguas y toda la naturaleza que hay dentro de ellas, por consecuencia también. Cuando hablamos del fuego, hablamos de nuestra pasión, hablamos de nuestra voluntad, hablamos de ese calor que generamos, que es lo que nos da la vida, ¿no? Incluso lo que nos permite también generar una actividad, porque es esencia, es energía vital. El fuego sería el plasma. Nos encontraríamos ahí, más allá de cómo lo hemos dado nombre en la naturaleza. Cuando hablamos del aire, por ejemplo, estamos hablando del pensamiento, de la mente, del movimiento. Es la parte creativa, pero también hay gases en nuestro cuerpo. Eso también es aire. Acumulo gases, acumulo pensamientos. Por ejemplo, suelto muchos gases. ¿Qué pasa con mi capacidad de gestionar mis pensamientos? Por ello, que al final, cuando decía que el chamanismo es un camino de vida, cuando uno se adentra en esta senda se da cuenta de que es un camino para siempre, porque el mirarse a uno mismo, el gestionarse a uno mismo, es algo que te va a durar hasta el final de tus días, porque siempre la vida te va a regalar, y hablo de regalo, al final, con el tiempo he aprendido a verlo así, muchas situaciones que a lo mejor te van a incomodar, te van a hacer sentir mal o te van a suponer una prueba o un esfuerzo extra. ¿Pero por qué? Porque ahí también vas a encontrar una forma de desarrollarte y de expandirte. Si tú te miras, ves dónde te estás bloqueando, dónde te estás paralizando, qué es lo que está generando todo aquello que te impide avanzar, vas a poder empezar a darle un movimiento y una nueva conciencia que te permita generar y realizar ese cambio. Y eso nos ocurre siempre. Por eso digo que la vida nos regala estas situaciones, la vida nos regala estos momentos en los que a veces lo vemos como un castigo, lo vemos como yo no me merezco esto. Vale, independientemente, no me lo merezco, pero es lo que tengo. ¿Qué quiero hacer con ello? Lo importante es no quedarnos parados en esa herida o en esa limitación, porque al final es lo que vamos a seguir generando y cada vez la bola se va haciendo más grande y se intensifica toda esa energía que se ha generado en base a ello. El chamán también es un guía tanto para sí mismo como para otros cuando se pone a acompañar a otros en su camino. Es un puente entre la realidad física, la realidad tangible, que es la que vivimos nosotros aquí en la tercera dimensión, en este planeta, pero también entre las realidades sutiles, entre el mundo espiritual, donde nos encontramos con nuestros guías, con nuestros maestros espirituales, cuando conectamos con los seres y los espíritus de la naturaleza, pues estos seres elementales. Cada elemento tiene un espíritu, tiene una esencia y tiene unos seres que también vibran en esa frecuencia y que nos ayudan en nuestro camino de vida. Es por eso que se dice que somos puentes entre las diferentes realidades. Porque, por ejemplo, yo esto lo suelo contar así en los cursos o en las terapias. Cuando se presenta un espíritu, un alma, un ángel, realmente viene a traer un mensaje para la persona. Es una frecuencia, es un alma, es una conciencia que está en la naturaleza, que tiene una sabiduría, que tiene un aprendizaje y un bagaje, y lo que viene a hacer es entregárselo a la persona. ¿Qué ocurre? Que a veces la persona en sí no es capaz de filtrarlo, no está abierta, y nosotros lo que hacemos es entregar esa información. ¿Por qué? Porque al entregar esa información ya estamos generando un cambio, ya estamos pudiendo ver las cosas desde un lugar diferente para empezar a actuar también de forma diferente, como hablaba antes. Por eso es importante entender esto, ¿no? Es un camino para siempre y es un camino bonito, porque te vas dando cuenta de que cada vez lo que antes te generaba una limitación en la que te quedabas anclado a lo mejor 6 meses, un año,
a un dolor, a una herida, me ha traicionado un amigo. Ostras, es que eso me cuesta soltarlo. Cada vez lo vas haciendo de una forma más fácil, porque vas teniendo más herramientas, vas teniendo más recursos que puedes poner a tu propia disposición. Porque cuando hablábamos del sanador o de la conciencia sanadora, la importancia es esa, aprender a sanarnos a nosotros mismos, porque a través de esa introspección, a través de esa toma de conciencia, lo que estamos haciendo es dar coherencia a nuestra vida y sacar el aprendizaje de todo lo que hemos vivido. Al sacar el aprendizaje, yo luego voy a poder acompañar a otra persona, porque voy a poder empatizar. No es como leerme un libro y tengo una serie de, ¿cómo decirlo?, de conocimientos, tengo una serie de información en mi cabeza y la aplico, pero al no haberla experimentado, ¿qué ocurre? Y esto ocurre mucho en sesiones individuales. Cada persona tiene un matiz que le ha llevado a experimentar, por ejemplo, el miedo. El miedo todos lo hemos sentido en algún momento, es algo inevitable. ¿Qué ocurre? Que no todos llegamos a sentir el miedo por el mismo motivo. Cada uno ha tenido su recorrido, cada uno ha tenido su tramo. ¿Qué pasa? Que tras esto siempre hay una verdad. El miedo es miedo. ¿Y qué es el miedo? Lo opuesto al amor. Con lo cual, si yo aprendo a gestionar ese miedo en mí, dándome cuenta de dónde me he desconectado del amor, voy a poder empatizar y voy a poder entender y ayudar a otro, no a sanarle, sino a darle la información y todos los recursos necesarios para que lo gestione por sí mismo y se pueda sanar. Porque lo importante, al final, no es darle el poder al chamán que te acompaña o al terapeuta de cualquier técnica o terapia, sino recuperar nosotros nuestro poder personal, que para eso es para lo que estamos, para empoderarnos, para expandirnos y desde ahí vivir nuestra vida con abundancia, con plenitud. Trabajamos también mucho, por ejemplo, cuando hablamos de los guías, de los maestros espirituales, con algo muy conocido en el chamanismo, que son los animales de poder. ¿Qué son los animales de poder? Los animales vienen a mostrarnos una parte de nuestra sabiduría, de nuestra naturaleza, de nuestra alma, son una representación y a través de su imagen también nos hacen de espejo para comunicarnos y ayudarnos a conectar con esa sabiduría en nosotros, entenderla, gestionarla y al mismo tiempo poder vibrar en ella y materializarla. Y así poder utilizar todos esos recursos que traemos de forma natural, que muchas veces se nos olvida, porque todos tenemos herramientas y capacidades preciosas e increíbles, a las que no recurrimos o que no usamos simplemente por desconocimiento. Al trabajar con estos animales nos podemos encontrar con esas herramientas de una forma simbólica u onírica. Muchas veces me preguntan, ¿pero cuántos animales tenemos? ¿Hay uno? ¿Hay muchos? Desde que nacemos nos acompaña un animal, que es el animal que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Ese animal se le suele llamar animal tótem, que es la representación de nuestra alma, porque de animal viene ánima y de ánima viene el alma. Eso somos nosotros en esencia, esa sabiduría, ese conocimiento, esa conciencia. ¿Qué pasa? Que a lo largo de nuestro camino de vida, según las pruebas o los obstáculos o los aprendizajes que nos vamos encontrando, vamos necesitando integrar al mismo tiempo otras capacidades, otras sabidurías, otros aprendizajes. ¿Y qué ocurre? Que vienen animales diferentes a mostrarnos que dentro de nuestra conciencia, nuestro espíritu también tiene esa información y eso podemos acceder a ello. Entonces vienen, nos acompañan durante un tramo del camino y durante ese tramo vamos a aprender la vibración de lo que ha venido a mostrarnos. Ocurre con los animales y de alguna forma ocurre también con los ángeles. Cuando hablamos de los arcángeles, que son también entidades muy conocidas dentro de este mundo de la espiritualidad, los asociamos siempre con la frecuencia, con unos colores, con unas palabras que los identifican. ¿Por qué? Porque cada arcángel, un arcángel es una frecuencia de amor incondicional, es un mensajero de la fuente y cada uno gestiona una frecuencia y tiene un trabajo para con los seres humanos.
Por ejemplo, cuando hablamos del Arcángel Miguel, que suele ser el más llamado, el más conocido, él nos muestra la protección que nos da la fuente. Él está aquí para protegernos, pero también para enseñarnos que nosotros nos podemos proteger, que al estar en contacto con él, estamos despertando esa vibración en nosotros. Por ejemplo, podemos conectar con el Arcángel Rafael, que también es muy conocido, que es la sanación, es la verdad. Y fijaros, es la sanación y la verdad. Lo que nos sana es decir la verdad. Y no solo contarla hacia el exterior o hacia las personas que nos rodean, sino contarnos la verdad a nosotros mismos. Ser sinceros, ser honestos. Muchas veces nos autoengañamos. ¿Y cómo lo hacemos? A través del amor. Porque ¿qué son estos arcángeles? Frecuencias de amor. Cada uno tiene un matiz, cada uno gestiona una serie de frecuencias y desde ahí nos enseñan a gestionarlas en nosotros mismos. También nos vamos a encontrar que nos van a venir a visitar o a guiar nuestros antepasados, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro camino nosotros tenemos un plan de almas y hay un plan familiar. No hemos nacido en la familia porque sí, hemos elegido estar ahí, porque gracias a las personas que están en nuestro núcleo familiar, nosotros vamos a poder gestionar y ver todo aquello que hemos venido a expandir y a ampliar en nuestra existencia, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros cuando conectamos y cuando nos trabajamos lo que es el árbol familiar, vamos a ver que tenemos y que traemos una serie de patrones, una serie de creencias, una serie de aprendizajes que a lo largo de nuestra vida vamos haciendo y llevando a cabo por inercia, porque lo tenemos tan integrado que no nos paramos a pensar por qué lo hacemos o para qué lo hacemos, simplemente lo hacemos, porque es lo normal, ¿no? Diríamos, no, esto es lo normal, es que soy así. Bueno, soy así o me han educado para ser así, ¿no? Que esto también lo digo siempre en terapia y se trabaja mucho en los cursos. Es bueno identificar de dónde vengo para saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir, porque muchas veces me estoy comportando como se comporta, por ejemplo, mi padre o mi madre, porque es lo que he aprendido, pero eso me genera una distorsión, porque, perdón, porque en el fondo no me siento a gusto, porque en el fondo no me siento en coherencia conmigo mismo, porque lo que yo quiero hacer es otra cosa. ¿Qué ocurre? Que ahí tenemos que hacer este trabajo y este recoloque para gestionarlo y salir de esa vibración del clan familiar, y esto es lo que al mismo tiempo nos permite sanar. ¿Por qué? Porque de esa manera a las siguientes generaciones, a los que vienen detrás, les vamos a entregar una forma diferente de moverse, les vamos a entregar una forma diferente de actuar. Y así vamos a empezar a generar un cambio que poco a poco va a seguir alimentándose de generación en generación. Por eso elegimos a la familia que elegimos y por eso tenemos los aprendizajes que tenemos. Por eso también estos antepasados, estos ancestros, vienen a guiarnos en el camino, vienen a ayudarnos a seguir el trabajo que ellos estuvieron haciendo aquí previamente, para que luego nosotros, cuando nos vayamos, hayamos dejado una semillita o hayamos podido ampliar la sanación en este clan familiar. Bien, ¿de qué se trata muchas veces cuando hablamos de chamanismo? Os hablo de los arquetipos del sanador, del guerrero, hablo de los elementos. Como decía al principio, somos una composición de muchas pequeñas cosas, de muchos pequeños aspectos. La finalidad es llegar a ser un ser completo y estar completos en nosotros, en nuestra verdad. Y desde ahí es donde vamos a poder vibrar y vamos a poder vivir y llevar una vida en armonía, una vida sana, una vida que nos aporte felicidad o una vida que nos traiga esa abundancia de la que siempre hablamos y tanto nos gusta y queremos atraer, ¿no? Esa abundancia reside en nosotros mismos. ¿Qué pasa? Que muchas veces no vibramos en ella porque no nos lo permitimos. Está ahí. El universo tiene de todo para todos y todos lo podemos coger, todos nos podemos nutrir de ello. Solo que al estar
metidos en la herida, al estar metidos en la creencia, no nos damos cuenta de que estamos limitando esa puerta. Estamos cerrando la entrada a toda esa energía para vibrar desde ella y poder alimentarnos desde ahí. Por ejemplo, también, esto lo comento mucho en registros acásicos, ¿no? Hay que tener en cuenta que este camino es un camino de recuperación de poder personal. Y comento por qué lo digo en los registros acásicos, en los cursos. Muchas veces la persona que viene al taller piensa que consigue lo que consigue por el ser que viene a acompañarle, por el ser que le trae la información y le da el poder a ese ser. Y no se trata de darle el poder. Este alma, esta entidad, este ángel, está aquí para traernos la información, pero no podemos olvidar que somos nosotros los que luego tenemos que hacer algo con ella, porque si no, eso se queda ahí, se queda guardado, y si no llevo a cabo nada con esa energía, con esa vibración, mi vida no se va a mover, no va a cambiar. Voy a saber que tengo que hacer algo, pero si no lo hago, todo se queda igual. Por eso es importante siempre entrar en uno mismo, porque al entrar en uno mismo y al escucharnos, vamos a recibir información, y la información es poder, porque es lo que nos da la posibilidad de empezar a generar cambios. Sin olvidar, porque veréis que digo mucho la palabra cambio, la vida es un cambio constante. Estamos educados o buscamos muchas veces la permanencia o que todo sea lineal, que nunca pase nada diferente. Pues, quiero conseguir un trabajo y estar hasta que me jubile, por esa seguridad que me va a dar en la economía. Quiero tener una pareja y que no se vaya de mi lado nunca, por ese miedo que tenemos a la soledad. Pero la vida es un cambio y la pareja se puede ir, pero la pareja también se puede quedar. Solo que nosotros, si vamos evolucionando y nuestra pareja también, tenemos que ver si el cambio, por ejemplo, es compatible o no. Si es compatible, podremos evolucionar juntos. Si uno evoluciona y el otro no, llegará un momento en el que las necesidades sean distintas, sean diferentes y, por consecuencia, cada uno tenga que seguir un camino distinto. O, lo que ocurre muchas veces, quedarnos en esa falsa seguridad, en esa falsa comodidad que mucha gente elige como lo que llamamos el estado de confort, que bueno, que es de todo menos confortable, pero es lo conocido, es lo que tenemos como seguro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se expone, cuando uno se atreve al cambio, se está atreviendo a vivir. No nos olvidemos que al final las almas al planeta vienen para vivir, vienen para experimentar, vienen para descubrir, vienen para realizarse. Por eso, cuando conectamos con los registros, una pregunta muy típica es ¿cuál es mi plan de vida? ¿Cuál es mi contrato de alma? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar aquellas cosas que venimos a desarrollarnos, aquellas cosas que venimos a potenciar, todo aquello que son capacidades nuestras y que están ahí para que nos podamos expandir, ¿vale? Tenemos muchas herramientas, muchas, para poder hacer todo esto. Porque cuando hablo, por ejemplo, de entrar dentro de uno mismo, rápidamente casi todo el mundo se va a pensar en me siento a meditar en la posición del loto y a ver quién aguanta ahí 1 hora escuchando la respiración. Y hay muchas formas de entrar, hay muchas formas de meditar. Puedes meditar paseando, por ejemplo. Es una forma de conectar contigo mismo. Es una forma de entrar en ti mismo. Hay gente que conecta haciendo ejercicio. Hay personas que conectan dibujando a través del arte. ¿Por qué digo todo esto? Porque cada uno tenemos una forma, cada uno tenemos una manera de entrar en nosotros mismos. Y desde ahí es de donde nos vamos a poder encontrar y escuchar. ¿Y cómo es esta escucha? Os voy a comentar algo que seguro que a todos os resuena de alguna manera, y es esa voz interior que tenemos, que a veces nos da la charla, que a veces nos da la tabarra, y que muchas veces pensamos que somos nosotros mismos. Y es así, somos nosotros mismos. Lo que pasa es que somos nosotros mismos desde otro lugar. Porque esto me lo han preguntado muchas veces en los cursos de registros. Es que es mi voz, soy yo. Vale, eres tú. Pero ¿te hablas de la misma manera que te hablas cuando te hablas desde la mente? La mente o el ego muchas veces lo que va a hacer es castigarnos, nos va a decir lo que estamos haciendo mal y nos va a hundir en nuestra propia miseria. Pero cuando viene esta voz
que nos habla con calma, que nos habla con sosiego, que nos habla con naturalidad y nos hace ver las cosas de una forma diferente, estamos hablando con nuestro espíritu, estamos hablando a través de nuestra alma. Ahí nos hemos conectado a nuestra esencia. Por eso es importante entrar dentro. El poder no lo vamos a encontrar fuera. La información nos va a llegar de fuera, pero siempre va a ser dentro, donde la vamos a recibir. Y me toco el corazón porque esto es inercia ya es aquí donde llega el mensaje, al corazón, al centro donde se gestiona el amor, porque esa voz, ese yo, siempre me va a hablar desde el amor. No pretende castigarme, sino todo lo contrario, pretende ayudarme, pretende impulsarme, pretende darme todo aquello que necesito para que yo pueda crecer, para que me pueda desarrollar y desde ahí vivir una vida plena. Entonces, hablando de esta voz interior, todos la tenemos, todos la hemos escuchado. Hay que ejercitarla, hay que practicarla y, como os decía, la meditación es una herramienta. ¿Por qué? Porque al meditar lo que estamos haciendo es acallar la mente, estamos silenciando al ego y estamos entrando en conexión con nuestra esencia, con nuestra verdad, que es de lo que se trata. En este camino, todo lo que vamos haciendo, todo lo que vamos recorriendo, es ir localizando todas esas limitaciones, todas esas barreras, todas esas resistencias que nos separan de nuestra propia verdad. Porque es ahí donde vamos a encontrar el poder, donde vamos a poder ser nosotros mismos y vamos a poder encontrarnos, ¿cómo decirlo?, expandidos, ¿no? Seguro que todos os habéis sentido en algún momento como grandes, ¿no? Es como, hoy me siento grande. Y si os paráis a pensar, ese momento en el que te sientes grande, en el que te sientes como hasta más alto, ¿no? Es como, parece que he crecido unos centímetros. Si te paras a pensar, ese día todo ha salido bien, ese día todo se te da propicio y ese día estás viviendo en coherencia contigo, te estás siendo fiel a ti mismo y es por eso que toda tu vibración se empieza a expandir y empieza a crear más de lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando nos desconectamos de esto, entramos en los miedos, las limitaciones, las inseguridades, nos pasa todo lo contrario, nos vamos haciendo chiquititos, vamos menguando nuestro campo energético, vibracional, y vamos atrayendo situaciones que nos van generando más de lo mismo para alimentar esa energía. Esto es lo que se conoce como la ley de la atracción. Aquello en lo que yo vibro es lo que voy a atraer y lo que voy a generar en mi vida. Por eso es importante el vernos y reconocernos, porque aprendiendo a identificar todo aquello que me está obstaculizando, voy a poder vibrar desde esa abundancia y voy a poder ser consciente, sobre todo, de lo que quiero atraer y desde dónde quiero atraerlo. Porque muchas veces incluso atraemos cosas que en apariencia son buenas, pero no nos hacen sentir bien. Son buenas porque se nos han inculcado en la sociedad, porque nos han dicho que es así como tiene que ser, pero en el fondo a mí no me satisface, a mí no me llena. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí estoy trayendo algo que va a generar una distorsión en mi vida. Cuando hablamos de este camino del chamanismo, como os decía, es un camino para toda la vida. Y como os decía, cada vez que vamos avanzando, lo que vamos adquiriendo y lo que vamos consiguiendo es que todo sea cada vez más sencillo. ¿Por qué? Porque llega un punto, llega un momento en el que ya hemos ido quitando ciertas barreras, ciertas limitaciones y ya lo que nos ocurre o lo que nos toca es ir gestionando lo que nos va pasando en el día a día. Nos hemos quitado grandes barreras, nos hemos quitado grandes heridas, grandes miedos y ahora vamos a enfocarnos en los que vienen en nuestra cotidianidad. Y desde ahí podemos ir identificando cuando yo estoy siendo o no coherente conmigo mismo. Cuando hablo también del chamanismo, ahora que pues eso, se está haciendo más conocido, vemos muchas personas dentro de este mundo con rangos sacerdotales, jerarquías. Yo desde mi experiencia, desde mi aprendizaje, comparto que el chamanismo es algo que va más allá, porque no es una jerarquía, no es un rango o no es un nombre que se te da. El chamán eres tú.
El chamán es tu capacidad de ser desde tu verdad y de sanarte. Es un médico para su propia alma, es un sanador. Por eso, más allá de las jerarquías, eso está muy bien cuando queremos a lo mejor identificar un estado o un rango de conciencia, pero no se trata de eso, es algo que va más allá. Es entender la naturaleza de la naturaleza, porque como hablábamos, ¿no? Nosotros somos naturaleza, somos un organismo vivo y desde ahí entender nuestra naturaleza nos va a ayudar a entender cómo poder caminar. Por eso los chamanes trabajamos con lo que la naturaleza en el planeta Tierra nos entrega, la medicina de las plantas, la sabiduría de los animales, cuando hablábamos de los animales de poder, estos seres o estos espíritus de la naturaleza. En los elementales, por ejemplo, hablaríamos de los silfos, los elementales del aire, las ondinas las del agua, las salamandras las del fuego. Son almitas que están ahí para ayudarnos a trabajar con esa energía, ¿vale? Por lo que hablábamos, si yo identifico que hay una distorsión en mi capacidad para fluir en la vida, voy a gestionar eso trabajando con ese elemento. Son mis aguas las que están distorsionadas. Voy a pedir ayuda y al mismo tiempo voy a poder utilizar plantas que tengan esa vibración. Y cuando hablo de plantas, ahora también está muy de moda el tema de las tomas de ayahuasca, del San Pedro. Bueno, es una toma, hay grandes chamanes con un gran conocimiento de estas plantas, pero no siempre es necesario tener que ingerir una planta que te lleva a un estado alterado de conciencia. La planta se puede ingerir como la dan los floristas de Bach, ¿no? Es una vibración en esencia. También se puede recibir o se puede trabajar desde el aroma con el aceite esencial. ¿Por qué? Porque al final el abanico es tan grande que tenemos todo a nuestra disposición y podemos utilizarlo de muchas y muy diversas maneras, que es por lo que decía que cada uno tiene que encontrar su forma. No todos vibramos con lo mismo, no a todos nos llama la atención lo mismo, no a todos nos gusta la misma forma o manera de trabajar o hacer las cosas, y por eso lo importante es, dentro de todo lo que se nos ofrece, tenemos 4 herramientas básicas, por así decirlo, pero con muchísimas posibilidades cada una de ellas. Es encontrar aquella con la que yo me identifico y trabajarla desde ahí, desde esa identificación. Porque es ahí donde realmente, primero voy a estar recuperando mi poder, porque voy a estar haciendo lo que a mí me hace sentir bien, y por otro lado, donde le voy a sacar el mayor partido, porque me voy a entregar a esa energía, por ejemplo, en este caso, de la planta que estoy tomando. Vale, hablo de las plantas, hablo, por ejemplo, de los animales, como decía, los animales de poder. Se puede trabajar con ellos. Mucha gente piensa que solo los trabajamos o los vemos a través de meditación, pero hay otras prácticas para hacernos uno con su energía a través de la danza. También se puede trabajar a un animal de poder. ¿Por qué? Porque los bloqueos que tengamos en nuestro cuerpo físico, al conectarnos con su movimiento, nos va a ayudar a traer ese movimiento y a liberar esa energía a través del cuerpo. Por eso, como veis, hay muchísimas formas muy diferentes de trabajar con la naturaleza. Y de ahí, cuando decía antes que en todas las culturas de todo el mundo ha habido chamanes, ha habido sabios, ha habido gurús, ha habido druidas, lo importante no es el nombre, lo importante es la práctica espiritual. ¿Por qué? Porque en cada cultura lo han desarrollado de una forma, lo han desarrollado de una manera, le han dado una serie de nombres, le han dado una serie de prácticas que sería el ritual, que ayuda a integrar toda esa conciencia y ese aprendizaje. Porque al final el ritual, ¿a qué nos ayuda? Es una forma de montar un escenario y representar un teatro para poder conectarnos con un mapa de lo que está ocurriendo en mi realidad. Y a través de ese mapa yo puedo ver cuáles son los elementos que están en distorsión, cuáles están en armonía y poder crear desde ahí una nueva realidad. Entonces el ritual no es lo que le da el poder al chamán, es la herramienta que utiliza para canalizar
o proyectar su poder y ver otra forma de realidad. Nos damos cuenta, hay algo muy importante también, que si nos ponemos a profundizar o a buscar en las prácticas chamánicas, se usa mucho la danza. Por lo que os comentaba, la danza no solo sirve para conectar con el animal de poder, la danza sirve para conectar con nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el vehículo en el que ha entrado el alma para vivir este viaje, para vivir esta experiencia. Y la importancia del cuerpo es muy grande. No, hay gente que le da mucha importancia y gente que le da muy poca. ¿Por qué es importante? Porque al final la calidad del vehículo en el que me muevo es lo que me va a permitir la calidad de las cosas que experimento. Si yo no cuido mi cuerpo y mi cuerpo se enferma, todo lo que viva lo voy a vivir desde esa enfermedad. Por eso es importante tomar conciencia, no solo de un aspecto, sino de todos en general, que es por lo que hablaba antes de las diferentes cosas, o cuando hablaba de los elementos. La tierra es nuestro cuerpo, tengo que cuidar mi cuerpo para cuidar mi tierra. Mi aire son mis pensamientos tienen que estar en coherencia con el cuerpo, pero también con mis emociones y también con mi pasión. Yo en la vida tengo un impulso, y esto es lo que muchas veces genera distorsión o disarmonía. Yo es una de las cosas que trabajo mucho en terapia, dar coherencia a estos 4 aspectos. ¿Y cómo lo hago? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu impulso? Eso genera una serie de emociones, genera una serie de ideas y luego hay una serie de actos. Si mi pasión, si mi impulso me hace sentir bien, mi mente va a diseñar un plan que haga una estructura para que yo pueda llevar a cabo un acto que materialice todo eso en coherencia. ¿Qué ocurre muchas veces? Que nosotros tenemos una pasión. Vuelvo, por ejemplo, vamos a hablar del arte, ¿no? Muchas personas se sienten atraídas por el arte y es una pasión en su vida, es un impulso, es algo que les hace sentirse plenos. Pero su mente les dice que eso es una tontería, que con eso no se van a ganar el pan. Y a costa de eso se sienten mal, porque se sienten frustrados, porque su vida no está completa, porque, pues, ¿qué hago yo aquí? Pues es que al final lo que me gusta es una tontería y estoy obligado a hacer, y al final, ¿cómo actúas? En contra de tus impulsos, en contra de tu naturaleza, en contra de tu verdad. Por eso es importante tener en cuenta estos aspectos, porque cuando hemos podido identificar todo eso, volvemos a estos 4 arquetipos y empezamos esa sanación en nosotros mismos. Ya hemos visto dónde está la disarmonía, ya podemos buscar a través de esta introspección cómo armonizar, cómo dar coherencia y cómo dar una naturalidad para que todo eso siga una línea. Ver si lo que está ocurriendo desde ese guerrero es algo que viene de fuera y estoy actuando por miedo, por ejemplo, a un qué dirán, a un me van a rechazar, o estoy actuando realmente en consecuencia independientemente de lo que opinen o digan los demás. Y eso que nos conecta a nuestra maestría, que es nuestra sabiduría, porque al permitirme expresar lo que soy y ejecutarlo en la materia, en la realidad, estoy permitiendo que salga y compartir esa maestría y esa sabiduría, pudiendo ver más allá, que es pudiéndome ver a mí mismo, independientemente de los demás. Y al mismo tiempo así podemos desarrollar la forma de ver a otros, porque muchas veces la forma en la que vemos al otro, a la persona que tenemos enfrente, es la forma del prejuicio. Tenemos una serie de creencias, tenemos una serie de estructuras mentales que nos hacen pensar que las cosas tienen que ser de una manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo veo al otro, ya le encasillo en un estado, le encasillo en una cosa, porque tú eres así, porque tú haces esto, porque tú eres asá. Y ahí lo que estoy haciendo es limitarle. Ahí ya le estoy creando una barrera y no estoy viendo lo que hay detrás de todo eso. Por eso es importante ver el alma de las personas, porque la persona es más de lo que vemos normalmente. Lo que pasa es que en esto es algo que últimamente además está siendo muy recurrente, no nos tomamos la molestia de conocer al otro, nos tomamos la molestia de juzgarlo, nos tomamos la molestia de determinar cómo es, en base a lo que yo creo en mi vida. ¿Para qué nos ayuda entonces el poder mirarnos a nosotros mismos?
Cuando hacemos esto ocurre algo que se llama la desestructuración. Cuando yo me voy trabajando y cuando yo voy tomando conciencia de mí mismo y voy avanzando y me voy expandiendo en mi conciencia en el camino de vida, me voy dando cuenta de cómo la vida que he vivido ha sido, en cierto modo, vamos a llamarlo una farsa, que es la que yo me he montado para poder encajar, para poder ser parte de algo, ¿no? Que es el mundo en el que vivimos. ¿Qué ocurre? Que al ir saliendo de ahí, al ir sintiéndote cada vez más libre, más grande, más expandido, te vas dando cuenta de cómo tú mismo te has ido engañando, de cómo tú mismo te has ido limitando. Y esto te va a ayudar luego a poder ver al otro de la misma manera. Porque cuando veas a una persona que se engaña, cuando veas a una persona que tiene una serie de creencias o de patrones, vas a identificar que está en su herida, que está en su limitación y que está en su necesidad de encajar. Y eso te va a dar las herramientas para dos cosas: acompañarle en su proceso de toma de conciencia o elegir si es una persona con la que tú no puedes compartir tu camino de vida, soltándolo y caminando en la dirección que tengas que caminar. Vale, voy a ir terminando para no soltaros mucha más chapa, que me pongo a hablar y se me va la pinza. Como os decía, el chamanismo es un camino para toda la vida y es un camino que podemos recorrer todos, ¿vale? Cuando os comentaba lo de las jerarquías, los rangos sacerdotales, os lo comento porque ahora, si buscáis, si miráis, está como muy integrado y muy implantada esa forma de ver el chamanismo, ¿vale? No eres chamán porque otra persona te diga eres chamán. Eres chamán porque has aprendido a sanarte, has aprendido a conectar y a expresar tu verdad, independientemente de lo que te den el otro. Porque si es un chamán el que te dice que eres chamán y que eres de un rango no sé qué, ya te está quitando tu poder, porque te va a inducir e inconscientemente tú vas a integrar la creencia de que no vas a pasar de ahí. Esto es donde puedo estar, aquí es donde puedo llegar. Y no va de eso, se trata de todo lo contrario. Se trata de devolver todo ese poder personal a la persona a la que estás acompañando. Por eso, quizá la charla, o si habéis leído o escuchado sobre el chamanismo, veis que es un poco diferente o es un punto de vista distinto. Lo hago desde ahí. Si alguien se adentra en este camino, si alguien descubre en este camino una pasión, porque cada vez son más personas las que van vibrando en esto, yo lo que sobre todo he querido entregaros, no sé, espero haberlo conseguido, es entenderlo, como os decía al principio, como una filosofía de vida. Va más allá de una cultura, va más allá de una creencia, incluso, porque si nos paramos a pensarlo, en las diferentes culturas, a los mismos espíritus, a las mismas energías o a las mismas almas o esencias, se les dan diferentes nombres. Si nos paramos a mirar en la mitología, en las mitologías del mundo, siempre encontramos un dios del fuego, un dios del sol, un dios de las aguas, el dios del cielo, la diosa de los cultivos, la sabiduría. ¿Qué son? Son vibraciones, son frecuencias de la creación que son parte de nosotros mismos. Estas entidades, estos dioses, estas almas, estos espíritus, lo que hacen es llevar la carga informativa y enseñar al ser humano cómo gestionarla, porque nosotros en nuestra naturaleza estamos conectados a la unidad, somos la creación, somos parte de la fuente. Entonces, como parte de esa fuente, tenemos ese poder creador, que es otro ejemplo que pongo muchas veces. No me considero católico, pero entiendo la figura de Jesús. Jesús fue un hombre, no le voy a llamar chamán, que vino con una sabiduría y con un aprendizaje. Él tenía un conocimiento y una conciencia y es lo que vino a entregarnos a la humanidad. Encontramos la figura de la Virgen María, sería el paralelismo con la Madre Tierra. Es principio femenino, principio masculino, para que se nos quede un poco esa idea y podamos ir un poco más allá. No nos quedemos en la forma, no nos quedemos en cómo una cultura le da nombre a una esencia o a una vibración, porque es algo que está más allá. Está bien identificarnos y trabajar
y desde ahí poder dar nombre para llamar a estos seres o a estas almas, pero no quedarnos en la idea de que el chamán o el chamanismo es una religión, porque es algo que está un poco más allá. Es un camino de vida que recorre uno mismo y que solo uno puede recorrer. Va a tener muchos acompañantes, va a tener muchos maestros y al mismo tiempo va a tener muchos alumnos, porque aquí ocurre lo mismo. Todos somos maestros y alumnos en esta vida, en esta realidad, porque todos estamos constantemente enseñando algo a alguien y alguien siempre nos está enseñando algo. Y ahí nos va a poder ayudar también a ver las relaciones de igual a igual. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la meditación. Ya os he soltado mucho rollo. ¿Y qué vamos a hacer para la meditación? Como vemos, estamos en cambio de ciclo, vamos a entrar en un año nuevo, las cosas a nivel planetario, a nivel mundial, están muy revueltas, vemos que afecta al tema político, que el tema del virus este que hay por ahí está generando mucha distorsión en los seres humanos. Vemos que nosotros mismos de alguna forma estamos sintiendo que hay un cambio en nuestro interior y que algo está ocurriendo, algo distinto, algo diferente. ¿Y para qué es esta meditación? Para conectarnos con aquello que nos haga prosperar, con aquello que nos haga crecer en el año que viene. Y lo vamos a hacer a través de la plantación de una semilla. Para ello va a ser a través de una meditación para entrar en nuestro interior, como hablaba al principio, y desde ahí hacer este cambio en conexión con nuestra alma para que pueda materializarse en nuestra vida real, aquí en la 3D, el año que viene y a partir de este momento. Y para ello, ¿qué vamos a hacer también? Identificar cuáles han sido esos obstáculos, esas barreras o esas limitaciones que han impedido que estuviésemos conectados a esa frecuencia y a esa abundancia y prosperidad. Entonces, para esto vais a cerrar los ojos tranquilamente, coged una postura, una posición cómoda. Y vas a hacer 3 respiraciones profundas. Y siente cómo al inhalar tu pecho se expande y cómo al exhalar tu cuerpo se va aflojando y se va liberando de toda la carga, de la tensión. Y cómo cada vez en tu pecho, en tu corazón, se integra una sensación de paz, de calma, de felicidad. Sientes cómo esa calma y esa felicidad van recorriendo todo tu cuerpo en forma de amor, recordando que más allá de todo, en esencia, es lo que eres, amor incondicional. Y vas a imaginar, vas a visualizar ante ti 7 escalones de mármol blanco con un pasamanos de oro a cada lado. Y te vas a dirigir hacia esos escalones, envuelto en todo ese amor, envuelta en todo ese cuidado que te das a ti mismo. Y subes el primer escalón, sintiéndote más ligera, más ligero. Subes el segundo escalón
y sientes cómo ese amor te hace fluir en tu caminar. Subes el tercer escalón, conectándote desde ese amor a tu poder personal, a tu verdad. Subes el cuarto y ahí sientes cómo ese amor se expande tanto que de tu espalda salen dos alas que te hacen sentir plena libertad. Subes el quinto escalón y sientes cómo ahora tienes el poder y la seguridad de comunicarte y expresarte desde esa verdad. Subes el sexto escalón y puedes darte cuenta que ahora ves todo desde la verdad, sin filtros ni vendas. Eres capaz de ver más allá. Y subes al séptimo escalón, donde te sientes pleno en tu ser. Y al llegar arriba, te encuentras en un lugar, en un espacio en la naturaleza, y en este espacio sientes cómo el sol baña tu piel, sientes su calor, cómo templa tu cuerpo. Puedes oler el olor a la tierra, a los árboles. Escuchas el silbido del viento y cómo mueve las hojas de estos árboles. Escuchas también las aguas de un arroyo y caminas por ese lugar sintiendo el suelo, la tierra bajo tus pies, cómo te sostiene, cómo te nutre. Y sigues caminando, disfrutando de todas estas sensaciones. Y algo llama tu atención. Sientes que se acerca un animal y te giras para ver cuál es ese animal. Pues es tu animal totémico. Es tu espíritu guía, tu protector y tu guardián. Obsérvalo. E identifica qué te transmite. ¿Cómo te sientes al verlo? Guarda esa sensación y vas a ver cómo este animal empieza a moverse en dirección a ese arroyo, haciéndote un gesto para que le sigas. Acompáñalo, déjate llevar. Y cuando estás en el arroyo, puedes ver cómo sus aguas son unas aguas limpias, son puras y cristalinas. Y al observarlas, puedes ver tu reflejo y el del animal. Estas aguas
tienen una capacidad muy especial, y es que en su reflejo te pueden mostrar aquello que te separa de tu verdad, aquello que te limita y que te impide avanzar. Y observando esa imagen que te muestran, se empieza a crear una película que te muestra esa verdad. Y el agua te muestra cuál es la herida que ahora puedes abandonar. Obsérvala. Identifica las emociones que genera en ti lo que estás viendo. Siéntelo y reconócelo. Incluso si puedes, dale un nombre. Se llama miedo, se llama ira, se llama frustración. Y sintiendo esa vibración en tu cuerpo, puedes ver cómo el dibujo de esas aguas se va disolviendo y te dejan de mostrar esa verdad. Y ahora te ves nuevamente a ti mismo y puedes ver el reflejo de lo que ha generado esa carga en tu vida. Pues hoy es el último día que lo vas a ver, porque si lo deseas, lo vas a liberar. Levántate y ves cómo el animal te lleva hacia una hoguera, camina hacia ella y al aproximarte puedes ver que esta hoguera tiene una peculiaridad, ya que su fuego no es rojo, sino de un color violeta. Es un fuego que no quema, pero da calor, pues es el fuego del espíritu, es el espíritu sanador. Ves cómo al llegar frente a esa hoguera el animal te invita a entrar dentro y adéntrate en esas llamas sabiendo que no te vas a quemar, pues son las llamas de la transmutación y la transformación. Siente su calor, cómo te envuelve, cómo te abraza, cómo te libera de toda esa carga que te mostraron las aguas. Sientes cómo toda esa carga se ha disuelto, cómo todo ese peso se ha eliminado y te sientes más grande, más fuerte y capaz de ser tú mismo.
Sales de la hoguera y al salir, el animal te entrega una semilla. Y esta es la semilla que vas a plantar. Cógela entre tus manos, llévala a tu pecho, a tu corazón. Y pídele a esta semilla qué es lo que tu alma ahora, con una capacidad de visión clara, quieres que te traiga desde la abundancia y la prosperidad cuando sea plantada. Pídeselo desde el amor. Dale toda esa intención. Y no tengas límites a la hora de pedir. Pues mereces todo lo que tu alma desea. Verbalízaselo para que pueda guardar toda esa vibración y cuando lo hayas hecho, busca un lugar en ese espacio en la naturaleza para plantar tu semilla. Puedes ver que la tierra es blanda y la puedes despejar con tus manos. Haciéndolo con amor y cariño, para que todo lo que recibas llegue desde esa vibración. Puedes ver cómo tu animal te trae una jarra con agua para que riegues por primera vez esa semilla con esas aguas curativas del arroyo. Y cómo el animal te dice que no te preocupes, pues él se va a encargar de cuidar esa semilla, su crecimiento, para que cuando florezca te puedas nutrir de ella. Una vez plantada la semilla, te diriges nuevamente, acompañado por tu animal,
a esas escaleras por las que llegaste. Y antes de irte, puedes ver nuevamente tu reflejo en las aguas, viendo un aspecto diferente, un aspecto limpio. Te ves grande, te ves fuerte, te ves capaz. Y nuevamente en las escaleras, bajas ahora acompañado por tu animal, el séptimo escalón. Bajas el sexto, bajas el quinto, cuarto, tercero, segundo y primero. Y a la cuenta de 3, vuelves a estar dentro de ti con esa sensación de amor y expansión. 1, 2, 3. Bien. Por mi parte, habría terminado. Ahora, si queréis, damos un espacio para preguntas que tengáis, que os apetezca hacer, que queráis formular. Y abierto a lo que necesitéis. ¿Tenemos preguntas? Bueno, mientras tanto, habéis plantado una semilla, habéis desalojado una vibración de vuestro cuerpo, seguid alimentando esa semilla, eso que habéis pedido, desde ese amor, desde esa confianza, desde esa entrega. Vale, a ver. Un segundo. Vale, a ver, espera, que veo preguntas por aquí. Vale, veo que dicen que si se compartirá la grabación, sí, se subirá a la plataforma en unos días. Gracias también a vosotros. Lo del taller, eso es, lo vamos a subir, se podrá volver a escuchar, se podrá volver a hacer la meditación sin ningún tipo de problema. Lo de tener 2 animales de poder es lo que comentaba. Hay uno que nos sigue como animal totémico. Es como la representación, la vibración de nuestra alma, ¿vale? No obstante, tenemos muchos animales que nos ayudan y nos complementan también en los aprendizajes de los diferentes aspectos que vamos haciendo en la vida. Perdón, yo os pongo mi caso. Y esto a lo mejor, mira, lo cuento así también para meter un poco un tono cómico. Hace tiempo estaba en un momento de mi vida de no saber qué hacer, de dar un paso, no darlo, y en una meditación conecté con un cangrejo. El cangrejo estaba como en un tirachinas e iba andando para atrás. Y el mensaje que me dio es, a veces dar un paso atrás te da perspectiva y te permite coger impulso. No es mi animal de poder el que me acompaña de vida, pero es un animal que me ha acompañado en varias ocasiones. En otros momentos llega otro animal. Si, por ejemplo, necesito, cuando estoy conectado, que estoy muy arriba y necesito venir a tierra, de repente se me presenta la serpiente y es como, ¡pum!, me aterrizo abajo. A veces
necesito atender mi cuidado personal. Cuando necesito atender mi cuidado, se me presenta el oso, que es la protección a mí mismo, para no dispersarme. Entonces, tenemos uno, pero podemos ser acompañados, no, somos acompañados por muchos, ¿vale? Entonces, con esto siempre pensad qué es lo que os resuena. El animal que está en este momento es el animal que necesitáis que os guíe. A ver. A ver, no me puedo poner a hablar de lo que significa cada animal porque no acabaríamos nunca. En Google, si os metéis, ponéis animal de poder y ponéis el animal que es y vais a ver que vais a encontrar un mogollón de información. Vale. Incluso os puede pasar que veáis animales que no sepáis que existen y lo aprendáis a raíz de eso. A mí me pasó con el pato mandarín. Se me presentó un pato. ¿Quién era? Un pato mandarín. Me puse a buscar y digo, esto existe y todo. O sea, puede ser muy bonito y muy curioso el tema, ¿vale? Vale. A ver. Vale. Gracias también a vosotros, que veo, voy bajando. Vale, el animal, la intención de conectar hoy con el animal era que conectaseis con vuestro animal tótem, con aquel que os acompaña en todo vuestro camino de vida. No obstante, yo sugiero una cosa que va más allá y es, haced una meditación con el animal de poder, que vais a encontrar que en YouTube las hay, y preguntadle si es él, ¿vale? Siempre que conectéis con el animal de poder, podéis preguntarle. Está ahí para guiaros, está ahí para protegeros, está ahí para ayudaros y mostraros. Entonces, hablad con él como si estuvieseis hablando con un amigo, siempre con respeto, pero hablad con él como si fuese una persona, ¿vale? Él os va a contestar. Entonces, ¿eres el animal que me guía? ¿Eres mi animal totémico? ¿O solo has venido para mostrarme cuál es el aprendizaje que me traes? ¿Cuál es mi duda? Y hacer la pregunta de la misma manera. Esto lo explico siempre así en registros acásicos. No es preguntar por preguntar, es preguntar para que la información que venga sea una información que a mí me permita hacer algo de verdad. Porque si yo pregunto y lo que me llega es confuso, no hago nada. Si yo lo que pregunto me trae una respuesta clara, es lo que me va a permitir actuar. ¿Cómo empiezan? Es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué vienes a enseñarme? ¿Para qué estás conmigo? ¿Cuándo viniste a mi vida? ¿Vale? Bueno, eso también muchas veces leo que a veces rechazamos al animal que viene a visitarnos. ¿Qué está ocurriendo cuando pasa eso? Estamos rechazando una parte de nosotros mismos, ¿vale? La resistencia al animal es la resistencia que tenemos a nuestra verdad, la resistencia que tenemos a conectarnos con nuestra medicina personal, ¿vale? Y esto ocurre, yo lo he visto en muchos talleres, es que me ha venido un animal que no me gusta y a lo mejor no es el animal tótem, es cualquier otro animal, pero también es una parte de nosotros mismos, de nuestra sabiduría. Estamos rechazando esa parte. Ahí yo haría ya un trabajo de integración, ¿vale? Y esto sí que lo haría, ¿ves? A lo mejor a través de la danza, ya no para hacerlo de forma mental, sino muy instintivo, muy desde el cuerpo, para conectar desde otro lugar. Pero luego esos animales a los que se rechazan suelen ser los que más suelen gustarnos, también es verdad. A ver. A ver, luego también, según las culturas, vamos a encontrar que los animales tienen un contexto u otro. Que habla alguien aquí de un cuervo. El cuervo no es un animal o un pájaro de mal agüero, para nada. En este caso, el cuervo es un animal, es más, que nos lleva a la conciencia del trabajo ritual, nos lleva a conectar con los ancestros, con el linaje. ¿Qué pasa? Que suele ser una frecuencia que muchas veces nos da miedo. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a la sombra. ¿Y qué es la sombra? Es lo desconocido, ¿vale? No es algo malo,
la sombra es lo desconocido, la luz es lo conocido, de ahí la conciencia y la inconsciencia. Hay animales que su trabajo y su misión es ayudarnos a ir a esos tramos de desconocimiento para darles luz, para darles entendimiento. Entonces, yo aquí os recomiendo y os aconsejo que más allá del folclore que podamos encontrar en cualquier cultura, nos quedemos realmente con que todos los animales, y digo todos, son, tampoco voy a decir buenos, porque no son buenos ni malos, son sabiduría, son medicina, ¿vale? No os preocupéis si, yo qué sé, me viene una araña, es que la araña es venenosa, es que dicen que... Bueno, es verdad que si estás en la selva y te pica una araña, la has liado, pero estamos en meditación, estamos trabajando con el espíritu y el espíritu siempre nos trae medicina, ¿vale? Y conciencia. Vale. Vale, sí, a veces incluso puede ser como un animal físico o que ese animal físico se nos vaya presentando en nuestra vida en determinados momentos o de determinada manera. Yo os cuento algo personal para que os hagáis una idea de cómo puede llegar a ser. A mí hay veces que me guía un ciervo. Cuando yo me pierdo en mi camino de vida o no sé hacia dónde ir, siempre es un ciervo el que me guía y me avisa de los peligros del perderme. Y en varias ocasiones, estando por la noche en carretera, de estas carreteras que no ves, que no sabes dónde vas, se me ha cruzado un ciervo. Yo en ese momento lo que siento es que estoy guiado y protegido y el miedo a lo mejor que tenía en ese momento me desaparece. Pero claro, no vivo con un ciervo en casa, también es verdad. Pero luego depende, si el animal es el gato va a ser más fácil, si es el perro o si tienes un halcón y hace cetrería, pues también. Pero vamos, si te viene el orangután va a ser difícil tenerlo en casa. A ver. Vale, pues no hay más preguntas. Por lo que, si no tenéis nada más que decir, daros las gracias por vuestra presencia, por vuestra colaboración, por estar aquí. Deciros que el vídeo lo vamos a colgar en unos días en la página. También voy a pasar un calendario con los talleres y los cursos que voy a hacer y con mis datos por si alguien quiere ponerse en contacto para cualquier tipo de trabajo, ¿de acuerdo? Dicho esto, por mi parte, habríamos terminado. Muchas gracias a todos y espero que os vayáis felices y un poquito más grandes.